anterior, pues como ves, la cabina cambia entera. Yo no he llevado MAN, es la primera vez que llevo un MAN en mi vida. Vale, o sea que no tiene referencia de, por ejemplo, el 500 de la cabina anterior, vaya. Ninguno. Vale, bueno, pues cambia todo. Por dentro cambia todo. Y luego aparte la cadena cinemática, los motores son de este concretamente y el 460 de 12 litros y medio. Este es un 12,5. Sí. 510 caballos, 80. 510 caballos. 510. 510. Y el 470 también. Este coche llanea a 90 a unas 1100 vueltas. Le consiguieron bajar 100 vueltas respecto al anterior. Y entonces los consumos son muy aceptables, ¿vale? Vale, y ahora cuando vaya saliendo ya te digo lo del carril y todo. El retorno al carril, las líneas EVA y demás. Entra mucho más el efecto vela, el roll. En este camión entra mucho más que en el anterior. Viene muy bien ajustado. Muy bien. Me has dicho que llevamos 18 toneladas, ¿verdad? 19. 19 toneladas. Yo por aquí no veo, ¿eh? Tú lo que veas que te va saliendo en la pantalla me dices porque me refleja. No, no te preocupes, de momento estamos bien. Vale. Este es de 14 marchas. Sí. 14 marchas, ¿verdad? Ahora está empezando a lanzar ya. Exacto. Tú mientras no conectes el control de crucero, no te va a funcionar el ACC ni nada de eso, ¿eh? Perfecto. Otra particularidad que tiene, que a ti no te hace falta tirar de retarder. Tú con el pedal de freno, él va a gestionar la frenada y lo que va a meter normalmente es retarder. Automáticamente te metes retarder primero y después compensa, ¿no? Fíjate en la pantalla que tiene, vaya, se te quitaron. ¿Viste que se pusieron las dos líneas verdes? No me dio tiempo, estaba justo mirando al espejo. Vamos a incorporarnos. Ahora mismo estamos andando en modo vela, porque el coche automáticamente se ha puesto en neutro. Voy a tocar el freno porque voy un poquito cerca, más cerca de lo que a mí me gusta que vaya este. Pues ábrele el rango de metros. Vamos a subirle aquí la distancia y bajamos en 25 metros, por ejemplo. Dale más. Dale que se te ponga el cebreado. ¿Completo? Sí, son 4. Vale, aquí lo tenemos en 4. 33 metros es lo que marca de distancia. Los metros es con los que tiene... Sí, lo de distancia entre uno y otro, sí. Lo que sí, líneas verdes? sí, y también me corrigió, ¿verdad? Es que te corrige, vale. En caso de que tú te estés desviando, en este caso no lo voy a hacer porque tenemos coches a nuestra izquierda. En caso de que tú te estés desviando a otro carril, automáticamente el camión te corrige. Os lo digo porque yo me estaba desviando y noté la dirección dura que se estaba autocorrigiendo, que lo iba a corregir yo y justo lo estaba haciendo él. Vale, vamos a poner el control de crucero. En teoría ahora debería estar puesto, ¿no? Ah, no, espera. Te está leyendo ese coche para que veas la sensibilidad que tiene. Vale, ok. El control de crucero me dijiste que es pulsando el botón hacia el centro. Hacia abajo. Hacia Sí, un pulsador normal, un botón normal. 79. No quiero que vayas a 88. Ahora mismo me estaba desviando y me estaba corrigiendo. Ahora mismo está corrigiendo él solo. Puedes soltar las manos, que una vez te vuelve al carril, si quieres. Si lo desobedeces con los avisos que te da, al final el camión se va a salir del carril. Pero si quieres, puedes soltar las manos. No vamos a hacer la prueba porque luego me ponen a parir. Vale. Vale, si ya de por sí, pues yo me paso 12 horas al día al volante, ¿me entiendes? Entonces, yo no voy así siempre, yo ya he salido de la autoescuela, nadie va en la vida así, todo el rato, 9 horas de conducción o 10, y voy así, joder, un profesional nunca suelta las manos del volante, no sé qué, digo, sí, claro. Pero vamos, notas en las manos... Sí, estoy notando, sí, que la dirección ya de por sí hace fuerza. En caso de que te quedases adormilado, notas que el volante... Si yo, bueno, en este caso no, porque tengo... Bueno, ¿tenemos al otro detrás o es otro? No lo veo detrás. No, es otro, es un Volvo lo que tenemos detrás. En cuanto al motor, los grandes avances, que nos hemos desviado muchísimo de lo que íbamos a hablar del camión. Uno de los grandes avances que han hecho en este camión es todo esto que estamos probando ahora del control de crucero, ¿verdad? El control de crucero adaptativo. Todo mucho más sensible, el efecto vela mucho más sensible que en el anterior, entra muchas más veces, lo aprovecha mucho más, vaya, viene mucho más aprovechado. Y aparte el motor, que es de 12 litros y medio.
Aquí voy a hacer el amago de irme a la derecha. A ver si me corrige. No, porque es discontinua. No, porque las llevas blancas. Y Ah, no vale. Ves no ves que se te puso... Para que te lo corrija tienen que estar en verde. Vale. En verde. ¿Y por qué no salen siempre en verde? Ahora mismo está en verde. Porque él cuando está dentro del carril te las pone. Ahora está... A ver. ¿Veis? Está corrigiendo. Te lo está metiendo, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo que Es pasa increíble. Es que se nota menos por la pintura que va... Es increíble. Vamos a dejar a este señor que nos adelante. A bajar un par de kilómetros. El grupo también es nuevo, ¿no? Sí. Completamente nuevo. Más aligerado. Lo que os contó un poco Juan Carlos en la charla, más aligerado, y me parece que es si no me equivoco, 231 puede ser. Sí, 231. Y eso, pues bueno, para los que no sepan, ahora mismo está frenando porque se ha metido, efectivamente, se ha metido en corto. Tú, Y si no quieres que te pegue, perdona, Dime. Si no quieres que te pegue ese frenazo, no tienes que desconectar el control ni nada, solo tienes que coger el camión con el acelerador Y acelerar. Y él ya te va a permitir, te va a acercarte más. Sí. Porque él entiende que estás gobernando tú ya el camión. Vale, lo que voy a hacer es le voy a reducir un poco la distancia de seguridad, Sí, porque claro. si no luego nos pasan estas cosas. Aquí tenemos un coche doble fila. Y el ACC, si no lo usas bien, pues que vas pendiente de poner metros, quitar metros, puede lastrar el consumo. Porque ya viste que frenazo pegó ahí. Sí, ahora tiene que volver a recuperar, recuperar. claro. De todas formas, el ACC yo creo que no es, o sea, no es para estas situaciones. Ahora mismo hay muchísimo tráfico. Claro. Y creo que, bueno, el ACC, lo suyo es que lo uses cuando vas, por ejemplo, en convoy. En convoy es genial para usarlo. Bueno, que estábamos hablando del grupo, que cada vez que tal nos desviamos. El grupo, como os decía, es un 231 y completamente nuevo, aligerado y demás. Y bueno, eso, para que no sepáis, lo que eso implica es que el camión vaya menos revolucionado a la hora de ir en carretera. A ir a 90 por hora velocidad de crucero va menos revolucionado. En este caso a 90 me he fijado que va como a 1100 revoluciones aproximadamente. Le bajaron respecto al anterior, le consiguieron bajar 100 vueltas. 100 vueltas. Todo eso en consumo, por supuesto, se nota. Y pues claro, lo que más se mira en un camión, creo que de las cosas que más se mira en un camión es el tema de consumos. Vamos a frenar un poquito. No te hace falta. No te hace falta porque llevándolo conectado, este camión, otra particularidad que tiene, que en el minuto ese de oro de exceso de velocidad, Sí. el camión te lo va a meter a 90 otra vez. Ah, o sea que el Sí, control de descenso es automático también. Exactamente. Claro, yo en el mío, por ejemplo, el control de descenso lo fijo yo a... Aquí lo puedes fijar. Claro, lo fijo a 90. Si por ejemplo yo normalmente suelo llevar el control de crucero 85 y el control de descenso a 90. Entonces pues ya te despreocupas, como aquel que dice. Sabes que el camión va a ir a 85 y cuando llegas a bajada a 90 y ya está. En este lo podrías programar, pero bueno, sois muchos clientes, cada uno quiere probar una cosa y tal. Este lo bueno que tiene, o yo lo veo perfecto, que no tienes que ir programando con la velocidad. Tú, ahora lo verás cuando bajemos la Cuesta de la Reina, tú cuando encaras la cuesta, verás que tienes una señal de 80. Bajas a 80 con el freno y ya se queda esa velocidad fijada toda la cuesta. Claro, sí. No tienes que estar entrando en la programación, vaya, para mí es más instintivo y más fácil. Sí, desde luego. Que la cuesta está mala, que está lloviendo, que está peor, pues lo bajo a 75, simplemente con el hecho de pisar el freno. Sí, un toque de pedal y ya te toma por referencia esa velocidad, sí. Exactamente. En cuanto a confort, o sea, el asiento sí me gusta, el asiento es muy... te acoge mucho, o sea, y yo que no me he estado ahí tiempo para ajustármelo y tal, el asiento me parece bastante... Tiene las tres, tiene para Sí, zona lumbar. La baja espalda, Sí. los lumbares y las cervicales. Y luego los globos, laterales. Exacto, los globos laterales que te quedas ahí prácticamente como un baque. Luego el cinturón bien incorporado en el asiento, que claro, ya no, si lo tiene en el mástil, pues con los botes puede ser que te llegue a rozar. Sí, Aquí si botas el asiento, el cinturón, perdón, sube y baja contigo. vale, vamos a subir el control de crucero a 90 km por hora. Aquí estamos. O sea, está guapísimo, ¿eh? Luego por aquí los armarios.
armarios, es todo nuevo, más capacidad. Todo esto lo verán en otro episodio, en otro vídeo, porque voy a hacer un vídeo en parado, porque aquí es imposible ponerme ahora a explicar tamaños de las cajas y todas las que hay y demás. Así que todo esto... Frenado, por ejemplo, porque ve que va en progresión el coche. Sí, que acelera mucho más rápido que tú, entonces no va a haber riesgo de alcance. Lo que me sorprende es que al tener 14 velocidades, las subidas las aguanta mucho. No baja de marcha así como así. Tiene el par motor muy bajo. Y eso es otra cosa que llama la atención a la gente, que a lo mejor se empieza a subirte a 1100, te está subiendo a 1100 y baja a 1000 y que no cambie. Y eso le llama mucho la atención a la gente, porque según ellos dicen va muy zorro, pero ahí te está dando el par, ahí te está dando la fuerza. Si te fijas en las revoluciones tienes la zona verde, que es donde tiene el par motor. Ahora estamos, por ejemplo, perdón que te corte, estamos ya entrando, estamos consumiendo cero, en teoría, modo vela. Exactamente. Pues el par motor es la zona verde que tienes en el cuenta revoluciones, entre 900 y 1200, 1250. ¿Sabes cuánto par motor entrega este? No, ahí me pillas. Tendría que mirarlo, porque yo tampoco tuve mucho tiempo para estudiarlo. Bueno, de todas formas, lo buscaré y os dejaré en la pantalla. Ahora está detectando algo. Es muy sensible y probablemente sea la señal. Vale. Pero bueno, no siempre lo hace, ¿eh? No, o sea, no siempre lo hace y no es el único que lo hace. Hay o sea, incluso con los coches metidos en este carril. Sí, a veces que te lo detecta. Y te está frenando, sí. El que lleve camión de toda la vida lo sabe. Que no es ni el único al que le pasa, ni el último va a ser al que le pasa. Cuando avance muchísimo más quizás, pero de momento sí hay veces que lee las señales o alguna historia. Con mucho sol, el reflejo de las señales sí que suele hacerlo. Sí. Y más que el ACC, el antichoque. Sí. Ese. La tecla este de aquí, que lo podemos desactivar si queremos. La tienes desactivada. Y ahora mismo ya no lo va a hacer. Exactamente. Pero lo vamos a dejar porque bueno. Y los dos que llevas con el fondo naranja encendido, eso es otra particularidad, no sé por qué. Eso está conectado, con el fondo encendido está conectado. O sea que al revés del otro. Exactamente. Y yo pienso que es para que con un golpe de vista, como son sistemas de seguridad activos... Sí, que sepas si están o no están. Que lo llevas conectado. Aprovecha bastante mucho y muy bien el tema del modo vela. Por ejemplo, voy a hacer... Las comparaciones son odiosas, pero lo voy a hacer en el mío, por ejemplo, el modo vela. Cuando estoy subiendo una cuesta, o sea, no termino de coronar la cuesta y ya entra en modo vela. ¿Qué pasa? Que cuando vas cargado te lastra muchísima velocidad. Y este en cambio no lo hace. Este entra en modo vela, mirad, acaba de entrar cuando yo ya he coronado, estoy justo en la empezada de la bajada. O sea, cuando empieza a bajar. Por eso nosotros recomendamos eso, influye el F-Sync Cruise. Tú en una subida dura, de la que empiezas a subir, si llevas el cruise a tope, con la desviación de velocidad de -7 o -9, claro, vas con el eco, el camión lo que hace es bajarte a 83. Entonces hasta 83 no tira y luego ya no es capaz de recuperar porque es muy fuerte la subida. Por eso recomendamos en rutas duras cerrar el gap, sí, dejarlo a 87 y el camión entonces ya aprovechas un poquitín menos el eco, pero no pierdes ni fuerza ni tiempo. Mira, en este caso, como no está mi tarjeta metida y no me graba ningún exceso de velocidad a mí, he hecho la prueba, justo lo he dejado sin frenar ni nada y sí, el camión se mete solo a 90 antes de... Aunque tuvieses tu tarjeta metida no te iba a dar ningún exceso de velocidad, porque el camión juega con ese minuto que tenéis de margen. O sea, ya de por sí lo sabe. Sí, joder, sí. Es increíble, ¿eh? Salte a la izquierda, si puedes, vete saliendo. Sí, vayas. sin problema. Vale, y ahora cuando te diga, lo que te digo, progresivo, frenas y pones el camión a 90 y sueltas y te olvidas del camión. Te olvidas y nos deja el tráfico y el ACC, claro. Efectivamente. Estamos aquí a 89, ahora mismo cogeremos los 90 en cuanto terminemos. 88, modo vela. 87. Aprovecha la vela. Sí. Y él, como está viendo la carretera 3 kilómetros para adelante. Sí, el tema del ACC, el control de crucero adaptativo. Exacto. En este caso, en el Demand también tiene novedades. Ahí atasco. Aquí sí, yo voy a frenar por mi seguridad. No te preocupes, no toques el retarder. Ahí ya lo puedes dejar. No te va a pasar ya. Hombre, si necesitas más,
tú no toques el retarder. Si tienes que bajarle otros 5 km/h, simplemente frenar, ¿no? Con el pie. Si te ves que te echas encima, simplemente con el pie. Estamos bajando a 80 y lo mantiene perfectamente. Porque llevas el ACC cerrado, sí. El coche delante, de momento, no nos está frenando el ACC, es el Brakematic. Es el sistema que quiero que pruebes. Lo que estaba diciendo, el tema del control de crucero adaptativo, en esta versión, en este nuevo camión, tiene una previsión de 3 kilómetros, o sea, el coche te lee la orografía, digamos, o sea, la carretera, con 3 kilómetros de adelanto, ¿verdad? Eso te da ventaja pues a la hora de las aceleraciones y tal, que también influye muchísimo eso al consumo. Si el camión ve que tiene 3 kilómetros de modo vela, automáticamente desde el momento cero se va a poner en modo vela y va a tirar en modo vela gastando nada. Y busca el sitio. Él ya tiene, si el tráfico lo permite y demás, él ya sabe el sitio donde lo va a meter o dónde lo va a intentar meter. Luego ya, pues eso, cuestiones de tráfico, o que tú le toques el freno, o que tú, si quisieras aprovechar ahora esta inercia, simplemente toco el acelerador. Exacto. Y ya lo coge. Exacto. Ahora sí que llevarías el control de crucero desconectado, el ACC y el tempomat. Se desconecta con el freno. Vamos a dar un toque y se vuelve a conectar. Nos está marcando que el de adelante va a 96 y tenemos de distancia de seguridad 80 metros entre el coche de adelante y aquí. Es increíble lo bajo de revoluciones que va y es súper silencioso. Y además, para que le guste conducir de oído, como habrás podido ver en los cambios y demás, y si no ahora cuando subamos lo vamos a ver, que te permite conducir de oído, aunque vaya bajo de vueltas. Sí, tú escuchas el motor, ¿no? Yo por lo menos lo reconozco muy bien. Sí, se escucha muy bien. En la cámara quizás no se escuche tanto porque siempre cambian las cosas, pero se escucha muy bien. Me gusta mucho, no te voy a decir que no. ¿Y el tema de las 14 marchas son en todas las versiones o hay también versión de 12? No, el D38 lleva cambio ZF de 12 velocidades. Pero bueno, también con todos estos sistemas, el EcoRoll, el Cruise, todo, el adaptativo, todo viene muy ajustado. Eso más o menos funciona como este. La única particularidad es que tienen más caballaje y 12 velocidades. Tienen más corazón, vaya. Estamos yendo a 85 km por hora, podría decir, a 1050 revoluciones, porque no llegamos a 1000. A 1100, perdón. Y él ve la carretera, él si ahora te hiciera un cambio, mientras sea favorable, los cambios te los va a hacer muy bajo. Si él nota que va cargado y empieza a subir, te puedes tirar un pelín más la velocidad, las revoluciones, perdón. Sí. Pero siempre dentro de ese rango verde. Es increíble. ¿Qué uso se le suele dar a estos de la gente que compra 500, 510, 580? Pues de todo un poco, de todo. Está el paquetero con un 640, hasta bañera con 470, no hay un estándar, vaya. Más o menos un poco de todo. ¿Pero tú eres conductor o no? Lo fui. ¿Lo fuiste? Como conductor o antiguo conductor, ¿qué uso le darías? O sea, quiero decir, la gama de motores, kilómetros. ¿Para qué tipo de trabajo lo repartirías, por ejemplo? Pues no es lo mismo. O sea, yo no le veo sentido llevar lo que tú has dicho, un 640 con paquetería. Pues ahí está. No le veo sentido porque es de todo un poco. Gasta más de lo que gastaría, ¿no? Hay que lastrar un poco más el consumo y llevar motor. Ya sabes, y cada uno al final somos de nuestro padre y nuestra madre. Sí, por temas de capricho, digamos, ¿no? Personalmente, opinión personal, este motor. Cualquier tipo de trabajo que fue, tanto bañera de aluminio, hombre, bañera de hierro, si es mucha cantera, no. Pero me refiero, siempre que implique carretera, este motor. Para mí, opinión personal. El tema de consumos, datos del vehículo, velocidad. Cuando pares la llave, o sea, cuando desconectemos el motor, ¿sí? te va a salir el resumen. Ah, vale, del consumo que hemos hecho en el último trayecto, ¿no? Exacto. Y este camión ahora sale un pelín más alto, está en 33, en general, 33,4, una cosa así. Porque bueno, aquí de lo que se trata es de que probéis los sistemas, no de sacar consumo. Ya, entiendo. Y luego aparte estos motores
precisamente, una vez que asientan, les estamos notando que bajan entre 1,5 litros y 2 litros. Está haciendo bastante... Mira, por esta, por la 44. Vamos a salir por aquí y vamos a ir frenando. No me desacostumbro a tirar de retarder. No, tú úsalo como quieras, como tú pruébalo todo, vaya. Lo que está, en este caso es lo que ha dicho Fermín, ¿verdad? Sí, sí. Vale, a ver si me equivoco. El retarder con el con el freno de servicio es automático, pero yo, por ejemplo, tengo la costumbre de tirar de retarder. Pues tú mismo. En este caso, lo que sí me ha explicado, lo que dijo al principio, que no sé si lo habréis visto o no. ¿Dónde salimos? Aquí nos orillamos un poco para que cambiéis de camión, vaya. Vale. Vamos a cambiar de camión y ahora... Aquí un poco orillados hacia allá, cambiáis de camión y estamos. ¿Qué kilómetros tienes? 2160. Aquí, por ejemplo, tiene hueco detrás, ¿no? Vale, vamos a echar freno de mano, punto muerto y ya está. Sí, señor. 18 y 20. Me voy a cambiar al otro, a la cabeza. Esto, pues como podéis ver, es el conjunto entero y detrás tenemos una cabeza tractora, solo la cabeza en sí. Así que vamos detrás. Un de 38. Vale. Un de 38, 580. Pues nada, muchas gracias, Fermín. Te voy a chocar la mano porque no nos podemos dar. Nos vemos a ver a la vuelta. Las cámaras, ¿te importa? ¿Te las dejo aquí? No, para nada, déjalas ahí sin problema. Pues listo, me voy. Gracias, Fermín. A ti. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Bien? Pues aquí tenemos el 580. Vamos al lío. Ya estoy aquí en el sitio. Voy a bajar la suspensión para no marearos mucho. Tiramos el asiento para atrás. Vale. Regulamos un poquito. Mira, cuando vayas a conectar el control de crucero, que ya lo sabes por ese, Primero, está limitado a 85, no sé ni con él ha tocado. si no te deja, dale al mode, porque esto es para configurar el Braymatic, lo de las bajadas que hablábamos. Sí. Entonces, para que te deje conectar el ACC y demás en este camión, le das al mode hasta que te conecte. Vale, de todas formas, creo que este lo voy a llevar de pedal. Pero va a seguir limitado a 85. Es que lo llevas en eficiencia también, en F sin plus. Para quitarle la señal de advertencia tengo que entrar dentro del menú. Vale. Pero entonces hay que dejarlo en Efficiency, Pues sí. no en Efficient Plus. No, porque el Efficient Plus te quita los cambios manuales y el quitado. Y te limita a 85. Eso no pone nada en ningún sitio, pero a lo mejor lo hace. Pero yo creo que es la velocidad máxima de advertencia. Pues venga, con uno que lo diga mal. Eso digo yo. Vámonos. Bueno, pues vámonos nosotros primeros. Hostias, Sí. los 580 potros están muy nerviosos hoy. Vamos a bajar un poquito el volante. Y para salir de aquí, Aquí, hacia allá. Hacia allá. Por ahí abajo. Regresa y al fondo para abajo. vamos a ver por Lo aquí. llevas en Efficient, no en Efficient Plus, ¿no? Sí. Vale. O sea, si entra bien el... Claro, yo lo tenía de Efficient Plus, te bloquea. Sí, de todas formas, el modo se pone aquí maniobras, eficiente plus. En eficiente, vale. Vamos a ponerlo aquí en eficiente. Ajá, a ver si entra bien. Claro, pero es imposible encontrarle el ecorrol, no tiene empuje de barra trasera, entonces es imposible. Bueno, vamos a ver los 580 caballos en 7000 y pico kilos. ¿Qué serán esto? ¿7, 8 por ahí? No ha llegado a 8. No llega a 8, ¿no? No. Pues vamos a dejar que pase aquí este compañero. Y ahora nos incorporamos. Esto empuja bien ya, ¿eh? Lo que pasa que, claro, es que sin llevar nada, ni remolque ni nada, es una locura. Ahora que pase, bueno, ¿el coche va a adelantar o adelanto yo? Pues venga, adelanto yo. Se mueve con muchísima alegría. Si no se mueve con alegría en estas condiciones, ya tendríamos un problema muy serio. Tenemos que aparcarlo ya, poner una Sí, chasca de sí, pared sí. debajo y quemarlo. Pero no, es alegre, muy alegre el coche. Con
compensado el cambio fenomenal, la entrada de cambio es rapidísima. Este, por ejemplo, a diferencia del otro, como se puede observar, es de 12 marchas. Correcto. Y en este sí que va un poquito más revolucionado. No, pues, mentira. Va al mismo, va a 1100. Me va a 1100. Me ha engañado la vista. Va a 1100 igual. Ahora controlar aquí el control de crucero. 90 km por hora. No veo. Vamos a 90. Vamos bien. Estás con el Efficient Cruise en 90, ¿no? Sí, Estás con el ACC, con una distancia medida. correcto. Vale. Vamos a bajar la distancia. Aquí. Ahora, claro. Perfecto. Es increíble. Van muy suave. Lo que sí que noto en este, por ejemplo, que es más ruidoso de aire que el otro. A ver si probamos esto. O eso, o es que tenemos viento de frente, pero no. No. En este sí que entra como un poquito más de aire. La cabina es la misma, ¿no? La cabina es exactamente igual, sí. Pero si estoy notando yo esta puerta. Pero este de que he abierto yo. Pero lo mismo llevas la puerta un poquito abierta. No. ¿Quién sabe? No. 580 caballos para ir así es mucho caballo. 8 caballos, No, el coche indicado para flota 470, 510, dependiendo un poco la flota, es el coche indicado en España, sin duda. Desde luego. Pero vamos, imagino que este sí que andará más ajustado de consumo. Sí. Quizás que el otro. Que el otro, que igual otro. El que he probado. El otro va a ir mejor de consumo que este. Por las marchas extras. Sí. Además, y los 510 va suficiente para hacer rutas nacionales, yo creo. A no ser que sea una ruta muy del norte de España, ruta gallega, rutas asturianas, que son mucho más delicadas. Entonces, España, Barcelona con 510, clientes con esta cadena cinemática exacta, con la cabina antigua, están haciendo 26,5. Es un consumo brutal. Brutal. Además, clientes de los que nos cogen del pescuezo y nos ponen contra la pared. O sea, no un cliente fácil, no. Sí, vamos, que es un cliente al que le dices 26 y tienen que ser 26. Sí, no te equivoques. O sea, 27, 27. Como se le vaya a 28, tienes un problema. Hombre, evidentemente, lo que estábamos hablando antes. Si estamos hablando de una empresa que tenga una flota de 700, 800 camiones o así, un litro es mucho consumo en total, ¿eh? Es una barbaridad. Cuando hablo de empresas de... En Madrid hay poca empresa de 500, 600 camiones, pues sabrás, de carretera. Sí. Se encuentra 500, 600 camiones de FCC, que son más en Madrid, o de Urbaser o de basurero. Pero 500 camiones en Madrid no conozco ninguna empresa. O sea, está García La Fuente, está Incofisa, o sea, hay empresas grandes, pero no el límite de empresas Acontral, Prima Frío, Distrimur, son monstruos. Sí. Que renuevan cada vez que renuevan para 150 camiones. Eso, en Madrid realmente en vehículo de carretera no existe. Existe más en el Levante, como sabrás, ¿no? Sí. Saliéndose aquí. Un detalle que he observado en el otro y no estaba seguro, digo, si le he dado yo bien o no. Sí. Que no tenga las intermitencias programadas, me parece La de un toque y 3... Sí, lo tengo apuntado en la encuesta final. un toque, o sea, eso Sí, para un mí... toque con 4 Sí, intermitencias, ¿no? sí. Lo tengo apuntado porque un software de otra empresa me dijo lo mismo. Eso me parece... O sea, es algo que es una chorrada, pero es súper útil. Que ya te digo, desea añadir algo más y ese conductor dijo eso. No me acuerdo si era el conductor o propietario, no me acuerdo, ¿eh? Pues de hecho de menos, no sé cómo se llama, el intermitente automático, no sé cómo se llama exactamente. Yo tampoco le sé el nombre, pero bueno, es eso, que le das un toque y flashea 3 o 4 veces. Exactamente, 3-4 veces y ya está. Pero no lo tiene. Vamos a cambiarnos de carril. No conocemos todavía si hay configuraciones que nosotros pediremos evidentemente diferenciadas a esta. Algunas cosas como freno de eléctrico, como mando en litera, alguna serie de cosas que cambiaremos, ¿no? Y una de ellas es esa que tenemos que mirar. Sí, que todo esto recibirá actualizaciones periódicamente, entiendo. Ya Como no son todo. actualizaciones, sino que las configuraciones han llegado de Alemania así. Sí. Entonces, O sea que a lo mejor sí que lo puedes pedir, pero Exactamente. en una Son- configuración propia, digamos. correcto, pues a lo mejor a nosotros nos sobra algo de aquí que no queremos, Sí. o nos falta algo que sabemos que existe y no hemos puesto. Seremos nosotros a la hora de pedir coches para nuestra empresa, para Comatra, para Stock, para clientes, y ofreceremos un coche adecuado a lo que quiere. Efectivamente. Hay empresas, evidentemente, que
porque van a limitar mucho, que les interesa motor, consumo, cambio, quitar de poco más, y que le vas a meter un aire acondicionado bueno, y poco más. Y hay empresas que sí buscan más comodidad del conductor, más seguridad, más una serie de cosas. Dependiendo de eso pediremos las unidades. Opciones hay todas, ¿eh? Aparte, tú que, bueno, ¿tú eres comercial? Yo sí, yo soy el jefe de venta Recolada. Vale, te quería preguntar de una cosa que me vas a poder contestar tú. ¿Cuánto suele rondar una cabeza tractora como estas? Pues esta para... A ver, yo sé que es muy amplio porque en función de todo lo que pidas, pero para que la gente se haga una idea... Una cabeza tractora estará rondando los 90.000 euros hacia arriba. ¿La más básica o una intermedia ya? Una intermedia, pues un motor 470, típico coche carretera, yo que sé, un motor 510, una serie con suficientes opcionales para que sea ya un coche en condiciones, rondará los 95, 94, 95.000 euros. Es un dinero, aproximadamente. es un dinero. Sí, sí, sí. ¿Y hoy en día qué se estila más? ¿Compra o ya va todo casi a renting y tal? Va muchísimo, depende del tipo de empresa que te compre, ¿no? Pero renting ahora sin operativo. Valores de recompra. Pues muchas marcas han limitado mucho los valores de recompra por la acumulación de vehículos usados sin venta que hay de 4 o 5 años a esta parte, cuidado. Sí. Alguna marca ya fue el primero en hacerlo, que dijo bloqueamos compras, recompras en ese caso. Sé de la que me hablas, sé cuál es. Se ha trabajado ya muchos años. Sí, porque lo has dicho antes. Y sé cuál es porque también... Pero bueno, nos enfrentamos a un negocio distinto en el que, bueno, no salimos tan mal parados, ¿eh? O sea, se notó evidentemente, cambiaron un poco la política de ventas y la forma de vender, pero no fue tan salvaje la cosa como pensábamos, ¿no? Y luego todas las marcas están limitando un poco las recompras porque tenemos Europa inundado de vehículos usados de 450.000 kilómetros, 3 años, 4 años, 40 meses, muchísimos en Europa, sí, muchísimos en España. Y lo he visto que suelen rondar 40, 50, entre 40 y 60.000 euros más Pues, o menos. O sea, sí, coche de 36 meses, 450.000 kilómetros, metiendo algún tipo de garantía, estás por encima de los 40.000 euros. Un poco por encima, o sea, depende de los casos, también. También se han dado facilidades en las marcas para compra de vehículos usados. Incluso se está negociando con clientes que tienen leasing operativo, te amplío un año más, te bajo la cuota y te doy esa garantía de ese año. Al cliente no le viene mal, ¿verdad? Evidentemente no, porque las averías de un camión no es que sean precisamente baratas. Cualquier cosa en un camión es mucho dinero. Muchísimo. O sea, la mayoría de las cosas te vas a 3 cifras o a 4. Sí, sí, sí. De 3 cifras son hacer algo de faros. Nada, un poco más. Vale, lo que sí que no sé si me sabrías explicar. El tema del sensor del ángulo muerto que tenemos ahí en la aleta. Sí, yo te lo explico peor. Mide como unos 8 metros estacionando el remolque. Sí. Entonces, el aviso que te hacen, o sea, aviso, allí te ha avisado, en ese te ha avisado bien. Tienes un sensor de una luz, un sensor de 3 luces, o sea, completo el LED este. Ah, pues no me he fijado, no lo he visto. Claro, este te enciende, este amplía o chilla. Sí, mira, si chilla ya apaga y vámonos. Sí, es que la cosa está ya un poquillo jodida. Pero verás, ahora no tenemos a la de la derecha, pero incluso si nos sale un coche, por aquí, ahora nos lo iba a detectar. Eso, por ejemplo, lo del sensor ese no lo he visto en ningún camión hasta ahora. Eso está muy bien, ¿eh? Y eso que yo suelo llevar camiones modernos. Sí. Sí. Vamos, el camión más viejo que he llevado yo tendría 3 años. Pues entonces, sabes de camiones nuevos. Sabes de camiones nuevos, sabes lo que es. Pero este, o sea, este te lo digo. El otro que iba con carga, es que así, con la cabeza tractora. Que sin carga, pues mira poco, ¿eh? Con la cabeza tractora, ¿qué puedes valorar? Pues la posición de conducción, el confort. Sí. Porque no puedes decir, oh, es un coche que va muy bien, tira mucho, claro. Visibilidad, Claro. acceso a mandos. Mira, ahora que has mencionado lo de la visibilidad, lo que sí me ha gustado la posición de los espejos. Los han hecho muy buenas. Sí, la posición de los espejos está Ganas muy mucha conseguida. visibilidad. Según la gente que han conducido manes actuales, esta modificación gana visibilidad todo el mundo. Y lo que te quita el típico punto ciego que tienes aquí es sí. muchísimo menos. Muchísimo. Muchísimo menos. Eso en seguridad gana mucho, ¿eh?
Eso es una de las cosas que me han gustado. Seguramente luego ya llegaré a mi casa y digo, hostia, si esto no lo he dicho, pero también me gustó, y esto también, y esto también. Sí, hay muchas cosas que me han gustado del... No es fácil de todo te venga en tan poco tiempo. Bueno, pues por aquí yo lo que voy a hacer es dar por terminada la prueba en cuanto a vídeo, porque llevo como 1 hora grabando. No sé cuánto tiempo hemos estado, media hora hemos estado en marcha y vuelta, más de media hora. Algo más de media hora. Pues va a ser ya suficiente para que todos vosotros lo veáis. Los camiones, pues bueno, esto ha sido una prueba dinámica así cortita, digamos, ¿no? Para probar un poquito las sensaciones del camión y las nuevas tecnologías que incluye. Voy a dejar aquí el del bus que se incorpore. Y nada, en cuanto a lo que son armarios, todo lo que tiene el camión por dentro, vais a tener otro vídeo donde os lo explicaré muchísimo más detenido, porque aquí no puedo poner a abrir cajones y esto y esto y esto. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, compartirlo, darle un buen like, comentar algo, decirme qué os parece esta nueva versión de MAN. Y nada, un abrazo para todos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.